Consejero, en este momento, ¿cuál es el panorama que se tiene en relación precisamente a la Diputación Migrante? Sabemos que fue, pues finalmente una lucha porque se volviera a reinstalar esta figura, ¿no? Sin duda alguna, muchas gracias primero por la entrevista. Pues sí, efectivamente, esta figura me parece que es de gran relevancia porque en la medida en que nunca han tenido una posibilidad real de poder interactuar o poder tener incidencia en las políticas públicas, en las leyes que se llevan a cabo, una voz que pueda transmitir los intereses, las preocupaciones y las necesidades de toda la comunidad y la diáspora migrante, la Diputación Migrante lo que nos va a permitir es que una persona, pues precisamente de las filas de migrantes, pues pueda tener esta posibilidad de pues traer su agenda parlamentaria de todas las representaciones para poder emitir el sufragio. Ajá. Ahora bien, consejero, en este momento, si hablamos de una población de residentes de la Ciudad de México que se encuentran en el extranjero y que buscarían ser representados precisamente por un diputado migrante, ¿cuál es el universo de connacionales de la Ciudad de México que estarían siendo representados por esta figura? Claro que sí, pues mira, en principio nosotros hemos tenido diversos estudios y análisis tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como los padrones del CONACYT, de la propia UNAM, y algunos otros estudios en los que nos revelan que pues hay varios parámetros, ¿no? Hay algunos que nos dicen, algunos estudios que tienen reconocido cerca de 250,000 personas chilangos viviendo en el extranjero, hay otros que dicen que se tratan de 500,000, y hay otras que nos dicen que podrían ser hasta de 1 millón de personas. Y en esa lógica, pues lo que está ocurriendo es que pueden van a poder ser representadas quizás hasta 250,000 personas. Ajá. Ahora bien, hablar de llevar a cabo una campaña de esta naturaleza, pues ha implicado también el hecho de que pues es la difusión de la información, es la promoción al voto y es también la credencialización, ¿no? ¿Sí me escucha? Bueno, perdóname, perdón, sí me escucha. No, le preguntaba, hablar de este proceso electoral implica la difusión del voto, la credencialización y sobre todo, obviamente, pues el que la comunidad conozca cómo ejercer el voto desde el extranjero, ¿no? Sin duda alguna, esta campaña lo que implica es justamente pues que tengan la posibilidad no solamente de conocer qué es la figura que van a votar, sino también que conozcan que la forma en que van a emitir el sufragio, ¿no? En este momento pues estamos pensando en la posibilidad de que sufraguen a partir de correo postal y a través de mecanismos electrónicos, pero parece que es importante que nos puedan apoyar precisamente con su registro como candidatos y candidatas para pero como electores, para que puedan poder tener esta posibilidad de participar en el extranjero. Es un registro muy breve que se hace en 5 minutos en el portal de voto extranjero, y ahí para que puedan registrar su credencial para votar y de esta manera puedan participar. Consejero, en algunos estados, en muy pocos estados, se ha utilizado la figura administrativa de la acción afirmativa. En el caso de la Ciudad de México, ¿se ha utilizado esto para la figura del diputado migrante o no fue así? No, hasta ahora no se había utilizado esto. Es la primera vez que estamos viendo esta figura, que es una figura de mucha innovación y que nosotros tenemos la de gran promoción de la comunidad migrante, porque pues finalmente va a generar muchos beneficios para todos y todas allá en el extranjero. Ahora bien, se habla también cuando se trata de promover el voto en el extranjero, pues obviamente para poder hacer un trabajo de este tamaño pues implican recursos. ¿Se puede hablar qué tanto va a costar el voto, qué tanto ha costado promover el voto en el extranjero? Sí, tenemos ya pues algunos medidas. Por ejemplo, el hecho de toda la campaña publicitaria pues es un poco costosa, como bien saben, tratar de tener pautados en el extranjero, que sin embargo pues no hemos tenido ahí la posibilidad de tener alianzas estratégicas para que nos puedan apoyar en la difusión de manera gratuita. En la imprenta de votos pues en realidad no es un costo tan alto. La autoridad electoral acá pues imprime toneladas de los boletas electorales para ese propósito. Y se disminuye el costo. Lo que sí resulta costoso es el procedimiento de votación a través del correo postal, porque finalmente nos valía
compañías privadas, como puede ser SDA, DHL, Tarjeta o algunas otras, pues sí, son precios costosos que algunas veces oscilan hasta los $10 por cada paquete electoral. Uy, no, pues sí es caro, ¿no? Sí, es un poco caro. Por eso apelamos a que la ciudadanía, pues al momento de emitir su decisión, cómo quieren votar, si por correo electrónico o voto electrónico, pues nos ayuden eligiendo el voto electrónico para que pues se disminuya la carga de costos para la Ciudad de México. Ok, entonces, esa era mi siguiente pregunta. La opción que tiene para poder ejercer su voto desde el extranjero es a través del voto electrónico y o el servicio postal. Exactamente, justamente van a ser las dos variables. Y para elegir la credencial para votar, que será el 10 de marzo. Ok, ahora, ¿tienen ustedes el dato o las aproximaciones de cuántas son las credenciales que se han emitido hasta el momento en el extranjero y cuántas de estas ya se activaron? Justamente, fíjate que nosotros tenemos un registro ahorita de que son cerca de 10,000 credenciales para votar que han registrado o que se han dado a partir del 10 de marzo, del 10 de septiembre y hasta esta fecha, pero todavía han activado 2,800 credenciales. Entonces, vamos que la gente que ya cuenta con credencial para votar las active para que pueda participar en el próximo proceso judicial. Sí, porque no nada más es tener la credencial, qué bonita y qué identificación, ¿no? Qué padre, si no es, o sea, ya me llegó, hay que activarla porque si no de nada va a servir el haberla solicitado si no va a poder ejercer su voto. Justamente. Ajá. Y bueno, pues ahora de esto, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes en el universo de votantes para este 6 de junio? Pues mira, nosotros lo que estamos apostando es que si la gente que se credencializada, que son, pues ya te digo, de menos 10,000 personas que se encuentran en este proceso último, pudieran participar, pues se encontrarán estas 10,000 personas pudiendo participar para votar. Pero si hacemos un histórico desde 2017 a la fecha que haya gente credencializada, sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando de cerca de 100,000, casi 100,000 credenciales para votar. Entonces, si votara ese universo, si se registrara la credencial, pues podremos tener esa expectativa de 100,000 votos. No, pues qué padre sería, ¿no? Digo, qué bueno sería eso. Esperemos que vaya para allá. Ahora, de los 50 estados de los Estados Unidos, consejero, ¿dónde es donde está la mayor concentración de residentes de la Ciudad de México que en un momento se podría esperar que hubiera la mayor emisión de votos? Principalmente tenemos detectadas 5 ciudades, que son Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Houston y Dallas. Ok, Dallas hay una comunidad muy importante de comunidades de residentes de la Ciudad de México, inclusive me ha tocado que han hecho pues campañas muy fuertes. Ahora, cuando se han emitido, bueno, en este caso para la emisión de boletas, ¿cuántas boletas se han emitido o se van a emitir para poder enviar al extranjero? ¿Va a ser nada más las solicitadas o se va a mandar un remanente a los consulados? No, las boletas se mandan de manera individual y particular para cada persona que se haga el registro. No se mandan boletas adicionales, es decir, si tú llegas a tu domicilio particular e individualmente tu boleta, y si tu esposa, tus hijos, tu tía vive contigo, a cada uno le llegará su boleta de manera individual para que ellos marquen y la regresan de regreso. No habrá una posibilidad de que haya pues, un excedente de boleta. Ok, ahora, ¿cuál va a ser el papel de los consulados de México? ¿De alguna manera van a participar o van a coadyuvar en alguna parte del proceso? Se cortó un poco la llamada, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, preguntarle, ¿cuál va a ser la participación de los consulados de México? ¿Van a participar en alguna parte del proceso o solo va a ser solo difusión de la información? Exactamente, solo será a través de la difusión de la información. Ok, y bueno, usted... por un tema de no romper reglas de imparcialidad, por eso es que nada más se da en esta medida. Ajá. ¿Ustedes ya se han reunido con algunas organizaciones comunitarias en el extranjero? Sí nos hemos estado reuniendo con algunas y de esta manera pues, nos han estado ayudando a difundir la información precisamente. Y bueno, finalmente, consejero, desde su punto de vista, ¿qué tan importante es el que participen los connacionales en un proceso electoral que sobre todo pues va a ser el más complicado y más difícil de México y el más grande, ¿no? Sin duda alguna, pues es muy importante porque finalmente, como comentábamos a un principio, es la primera vez que va a haber una diputación migrante, entonces esto genera unas grandes expectativas para que por primera vez
la representación de las y los migrantes pues pueda ser escuchada en el Congreso capitalino y con ello pues toda la agenda parlamentaria que pueda traer detrás. Me imagino que ustedes cada vez están aprendiendo más de esta situación, ¿no? Digo, es decir, me refiero en el contexto de cómo es la vida del migrante y pues también que, pues obviamente pues no ha sido nada fácil el mantenerse alejados de la familia y sobre todo en esta situación de la pandemia donde pues muchos de ellos no pueden ni siquiera viajar para ver a sus familias, ¿no? Sin duda alguna, y en esa lógica pues hemos estado tratando de ser sensibles también de todas las preocupaciones y demandas para que nosotros acá en el Instituto Electoral de la Ciudad de México podamos tener pues una suerte de potencializar los derechos de todas las diáspora migrantes. Ajá. ¿A dónde puede acudir las personas? ¿A cuál es el sitio electrónico al que pueden ingresar para poder conocer y tener más información sobre esto? Claro que sí. El portal que les invitamos es Voto Chilango, en sus redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, y ahí podrán tener toda esta información y mucha más información que les pueda ser de utilidad. Mensaje final para las comunidades de residentes de la Ciudad de México, consejero. Perdón, ¿cómo fue? Perdón. Finalmente su mensaje para los residentes de la Ciudad de México que están en el extranjero, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Sí, claro, a todo el mundo, claro, pues invitarlas a votar, a que se apropien de este derecho, que es un derecho propio que tienen todas ustedes, que lo aprovechen y que de esta manera pues puedan tener la seguridad de que el instituto estamos trabajando con todo el esfuerzo y dedicación y el corazón para que todas y todos puedan tener una voz en este Congreso capitalino. Perfecto, consejero, pues le agradezco mucho, gracias por habernos permitido conocer un poco sobre el trabajo que está haciendo el Instituto Electoral en México y que, bueno, pues esto nos permite también conocer un poco más sobre pues la labor que se desarrolla para que los mexicanos y las mexicanas que están fuera del país pues puedan ejercer su derecho, ¿no? Y que realmente sean parte de un proceso que finalmente pues es una responsabilidad de todos. Muchas gracias y un fuerte abrazo a toda la comunidad por allá. Que estén muy bien, ¿eh? Gracias, muy buenas tardes, consejero. Le agradezco mucho, muy amable. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Bien, pues fue el consejero Mauricio Huesca del Instituto Electoral de la Ciudad de México quien nos habló precisamente sobre el voto chilango. Pues hay una gran cantidad de residentes de la Ciudad de México viviendo en Estados Unidos, Dallas, Los Ángeles, Chicago, son tan solo algunas de las lugares donde hay una mayor concentración de ellos, no se diga en otros estados de Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, y que, bueno, pues este 6 de junio, por primera ocasión, van a elegir a un diputado migrante, situación que, pues insistimos, seguimos insistiendo, y seguimos ahora sí que poniendo el dedo en la llaga. Al Congreso del Estado no le interesó el darle la oportunidad a los migrantes aquí en Durango para poder ejercer su voto y poder elegir a un diputado. Muchas voces se alzaron precisamente en favor de este voto, sin embargo no hubo respuesta y la gran excusa fue pues la situación de la pandemia. Así que pues así están las cosas.